Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Esperemos unos minutitos y empezamos clases, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo está, Carlitos? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, bien. Listo, estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos al Instituto EduTech. Es un gusto siempre conectarnos con nosotros. Bueno, yo sé que es sábado, es un poquito complicado. Metámosle un poquito de ganas, un poquito de esfuerzo, un poquito de empeño. Sí, yo sé que es cansado, queríamos descansar, muchos de ustedes tal vez del feriado, pero vamos, echémosle un poquito de ganas y continuemos con las clases. Felicitaciones a los que dan ese paso para culminar una etapa que es del colegio, que eso es muy bueno. Felicitaciones por ese gran esfuerzo que están haciendo. Yo sé que algunos trabajan, algunos tienen familias y quieren pasar con sus familias, pero lo importante es culminar procesos, ¿no? Culminar procesos nos ayudan también a culminar etapas, ¿sí? Y esto es una etapa muy buena y muy grandiosa que es la educación, ¿sí? La educación es un bien intangible que nunca se menosprecia ni se desprecia, ¿no? Entonces eso va a quedar como bien de que nos va a generar muchos recursos que es del cerebro. ¿Sí? Un celular se puede, que puede eliminar, se puede destruir, pero el cerebro nunca. ¿Sí? Entonces, echémosle ganas, echémosle fuerzas y bienvenidos a todos. Soy el doctor Andrés Ojeda. Siempre un gusto y un honor y un placer. ¿Sí? Vamos a poner, esta es la clase de ciudadanía, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner como título Generación de Derechos Humanos. Generación de Derechos Humanos. Generación de Derechos Humanos. Junior, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto. Generación de Derechos Humanos. Como subtítulo ponemos primera generación. Por si acaso, para que no se confundan, ¿sí? Voy a dar los derechos que se dieron en cada generación, ¿no? No la etapa histórica que vimos la anterior clase. Vamos a dar cada derecho que se ha generado en cada generación y en cada etapa, ¿correcto? Para que no se confundan y digan, no, ya nos dio. No, no. Esto no les he dado todavía, ¿ya? ¿Sí?
Primera generación, ponemos como subtítulo. Ponemos derechos civiles y políticos. Derechos civiles y políticos. 2 puntos. Derechos civiles y políticos, 2 puntos. No hay ningún problema, Carlos Márquez, ¿ya? No se preocupe. Lo importante es que después se conecte en la aplicación Moodle, ¿ya? 2 puntos. Pongamos, primero, 1, punto raya, a la vida. A la vida. A la vida. A la vida. 2, punto raya, a la integridad personal. A la integridad personal. A la integridad personal. Abrimos paréntesis. Nadie estará sometido. Nadie estará sometido a esclavitud. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre con B pequeña, ¿no? Servidumbre o servidumbre, coma, ni a torturas, ni a torturas, coma, penas, coma, tratos crueles, coma, inhumanos, o degradantes, Todas las clases son grabadas, mi estimado señor Luis Maya, ¿ya? Mil disculpas, esto no copiarán, ¿no? Todas las clases son grabadas y lo podemos ver en la aplicación Moodle. ¿Correcto? Listo, sigo dictando, ¿no? Inhumanos o degradantes, coma, ni se le podrá ocasionar, ni se le podrá ocasionar, ni se lo podrá ocasionar daño físico, daño físico, daño físico, coma, psíquico, psíquico o moral. Punto seguido. Nadie puede ser molestado, nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida. Cerramos paréntesis. Tres puntos raya. A la libertad, a la libertad, a la libertad, sin distinción alguna, a la libertad, sin distinción alguna, a la libertad, sin distinción alguna. Cuarta, a la libertad de pensamiento, a la libertad de pensamiento, a la libertad de pensamiento y religión,
a la libertad de pensamiento y religión. Quinto, a la libertad de reunión, a la libertad de reunión, a la libertad de reunión y asociación pacífica, y asociación pacífica. Sexta, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la igualdad entre hombres y mujeres. Séptima, séptima, a la libre circulación, a la libre circulación, a la libre circulación. Octava, octava, a un nombre, a un nombre, a un nombre y una nacionalidad, a un nombre y una nacionalidad, a un nombre y una nacionalidad. Novena, nueve, ¿no? Novena, al asilo, coma, en caso de persecución política, al asilo, coma, en caso de persecución política, al asilo, coma, en caso de persecución política. Y décima, a la privacidad, a la privacidad, a la privacidad. A la privacidad. ¿Listos? Ponemos como subtítulo segunda generación. Segunda generación. Segunda generación. Segunda generación. Derechos sociales y económicos, dos puntos. Derechos sociales y económicos, dos puntos. Derechos sociales y económicos, dos puntos. Ponemos lo siguiente. Uno, el trabajo. Uno, el trabajo. Uno, el trabajo. Uno, el trabajo. Dos, condiciones justas
condiciones justas, coma, equitativas, condiciones justas, coma, equitativas, coma, satisfactorias en el trabajo. Satisfactorias en el trabajo, ¿no? 3, derechos sindicales. Derechos sindicales. Derechos sindicales. Derechos sindicales. Derechos sindicales. Entre paréntesis, a formar sindicatos, a formar sindicatos, a formar sindicatos, coma, a la huelga, coma, a la huelga, coma, a la huelga, coma, a la negociación colectiva, coma, a la negociación colectiva. Cerramos paréntesis. Cuarta, a la seguridad social. 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 Quinta, a la salud. Quinta, a la salud. Quinta, a la salud. Sexta, a la alimentación. Sexta, a la alimentación. Sexta, a la alimentación. Séptima, a la educación. Séptima, a la educación. Séptima, a la educación. Octava, a la calidad de vida. A la calidad de vida. A la calidad de vida. Octava. No, séptima creo que es verdad. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La novena. La novena, ¿no es cierto? Ya. A los beneficios de la cultura, a los beneficios de la cultura, coma, el arte y la ciencia. A los beneficios de la cultura, coma, el arte y, y la ciencia. A los beneficios de la cultura, coma, el arte y la ciencia. Décima, a la orientación, a la orientación, a la orientación y formación profesional. A la orientación y formación profesional.
a la orientación y formación profesional. Once, a la construcción y protección, a la construcción y protección, a la construcción y protección de la familia, de la familia. Doce, a la protección especial, a la protección especial de las madres trabajadoras, de las madres trabajadoras, de las madres trabajadoras y niños trabajadores, y niños trabajadores. 13, a la protección, a la protección especial de ancianos, de ancianos, de ancianos, coma, discapacitados, discapacitados, coma, y trabajadores extranjeros, y trabajadores extranjeros, y trabajadores extranjeros. Y trabajadores extranjeros. Listo, explico, ¿sí? Voy a explicar la primera y la segunda generación para ir por la tercera y la cuarta, ¿no? ¿Qué es lo que se manejó dentro de la primera generación? Estos derechos civiles y políticos más se refería por las situaciones de derechos en general, como por ejemplo la esclavitud. No nos olvidemos que en la época del colonialismo existía todavía la esclavitud y en épocas todavía de la República todavía existía la esclavitud. No sé si ustedes, bueno, se acuerdan, en algún momento les explicaron sobre las situaciones tan complicadas que vivía el esclavo, ¿sí? En esa época la mujer, la raza negra, también los indígenas en un gran porcentaje, eran considerados esclavos. O también las servidumbres. ¿Qué era la servidumbre? Que la servidumbre se destacaba en que los terratenientes tenían un terreno, unas hectáreas, y que decían, te regalo 200 metritos, sírveme, haz tu casita en estos 200 metros y te los regalo. ¿Ya? Mientras que tú sírveme, arregla el terreno, arréglame, cocíname, etcétera, etcétera. Eso era considerado servidumbre, ¿correcto? Pero en cambio la esclavitud era de esclavos, ¿sí? El golpe, el amarrarte, el que no te den de comer, peor que un animalito, ¿no? ¿Sí? Eso eran los considerados esclavos. También dentro de estos de la primera generación se pudo poner un stop a las torturas. ¿Por qué se puso un stop a las torturas? No nos olvidemos que, no sé si recuerdan sobre la situación que yo les explicaba de los nazis, ¿no?
Hitler torturaba a las personas, torturaba a las situaciones, torturaba a los judíos, por ejemplo, torturaba a las personas que no, él creía conveniente que no eran arios o de raza pura. Entonces, todo este tipo de situaciones se eliminaron, ¿no? Mediante cartas de derechos humanos. A los malos tratos, al trato cruel, a los tratos inhumanos, a los tratos degradantes, ¿no? Tanto que puede ocasionar daños físicos y morales y psicológicos. ¿A qué significa degradantes? Lo que pasaba, por ejemplo, en muchas personas que tenían esclavos y los hacían dormir en las chancheras, les hacían dormir en el piso, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones comenzó a generar un stop. ¿Qué significa un stop? Un pare. O sea, un pare a la explotación laboral, a la explotación del trabajador, comenzó a haber otro tipo de leyes, ¿no? A la vida. Antes, bueno, ustedes recuerdan en las películas, no sé si han visto El Viejo Oeste, se ponían dos vaqueros, tun, 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 se mataban y ahí quedaba el muerto, se acabó, ¿no es cierto? Ya, entonces antes tú podías matar, o sea, ahora ustedes saben que si tú llegas a hacer daño a una persona, la policía te investigará, ¿no es cierto? Y cumplirás una pena privativa de libertad, en este caso la cárcel, ¿verdad? Antes no, antes era la ley del que sobrevivía. O sea, si te mataban, te botaban y listo, aparecías muerto y te velaban y ya. El otro se vengaba y te mataban como en el viejo este, ¿cierto? Entonces, surgía este tipo de circunstancias y este tipo de situaciones y comenzaron ya a poner pares a este tipo de circunstancias, ¿no? La libertad de pensamiento y religión. No nos olvidemos que antes era obligatorio ser cristiano católico. ¿Sí? Nuestra misma constitución ampara y demuestra que nuestro territorio es un país laico, ¿sí? Libertad de culto, libertad de culto. Si yo obligo en esta época a alguna persona a, lamentablemente, ir a una religión, estoy cometiendo un delito, delito constitucional. ¿Por qué? Porque estoy obligando a la persona a pensar como yo. ¿Sí? Tanto en religión y pensamiento, por ejemplo, en la política. O sea, si tú no piensas igual que yo te mato. No. ¿Por qué? Porque estaría violentando los derechos de libre pensamiento. Yo puedo pensar que me voy a enamorar de una vaca. Es mi libre pensamiento. O sea, desde que existen los derechos humanos, bueno, algunas cosas son exageradas, ¿no? Porque hay personas que se creen perros. ¿No es cierto? No sé si han visto en la tele que ahora me nombro perro. O sea, bueno, yo respeto y considero, pero hay hombre y mujer, se acabó. O sea, no es que hay el que es binarios, dos binarios, tribinario y cuatro binarios, cinco binarios, o sea, no, 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 hombre, mujer y listo, se acabó. Pero bueno, ahora los derechos humanos dicen que no, todos somos iguales, ¿no? Exageramos, ¿no? Exageramos, como digo, hay niños que se creen perros, gatos y leones, entonces exageramos mucho más allá sobre los derechos humanos, ¿no? Que tenga toda persona un nombre y una nacionalidad. ¿Qué significa eso? Bueno, esto aparte es beneficioso y también perjudica. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo libre. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes nacionalidad, en otro país te van a decir, hey, tú no puedes entrar a mi país porque tú eres ecuatoriano. Entonces ya hay una cohibición. Si ven que nos contradecimos un poco porque dice a la libre circulación. O sea, son derechos fundamentales ciudadanos que todo el mundo tiene estos derechos que yo les dicté. Son derechos universales, o sea, que está en todo el mundo. Y una de ellas dice a la libre circulación. Pero si dice a la libre circulación, ¿por qué hay fronteras? Ahí nos contradecimos, ¿sí se dan cuenta? Porque dicen a la libre circulación. Entonces, ¿puedo entrar a Estados Unidos cuando me dé la gana? No, ahí me ponen un pare. Entonces, estamos violentando el derecho a la libre circulación. ¿Sí se dan cuenta? Pero Estados Unidos acata lo que le conviene, ¿no? Igual todos los países en general. Creo que Ecuador solo es un libre tránsito, ¿no? Ecuador puede entrar Raimundo y todo el mundo que no pasa nada, ¿sí? Pero en otros países te piden hasta tu huella digital, o sea, te piden hasta el tipo de sangre, ¿cierto? Entonces, estamos violentando también el derecho a la libre circulación. Vamos a la segunda generación de derechos sociales y económicos. No nos olvidemos
que la situación de los derechos sociales y económicos es fundamental a los derechos que tenemos ahora. Porque si no, lamentablemente, tú vivirías, chuta, no sé, ganando un sucre, ¿no es cierto? No, hay derechos en el cual nosotros podemos exigir las situaciones al trabajo. El Estado, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? El gobierno es lo que es Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Es un grupo de personas elegido por votación popular, ¿sí? Eso es un gobierno, pero el Estado, ¿quiénes son? Somos todos, ¿ya? Pero el Estado es el encargado por el gobierno central elegido por votación popular para administrar y dar trabajo y que no falte el trabajo en las personas como en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa ahora? No hay trabajo. Entonces están violentando los derechos universales del trabajo. ¿Sí? No hay una estabilidad, no tiene seguro social, ¿no es cierto? La seguridad social establece de derechos humanos, pero lamentablemente, hoy en día, aquí en el Ecuador principalmente, en Estados Unidos igual, ¿no? En Estados Unidos hace 2 semanas, California, el estado de California, puso unas leyes, no sé si ustedes vieron en las noticias, que todo trabajador que tenga empleados que sean ilegales, se les cerrará el negocio o la empresa. Imagínense en la destrucción que va a haber. Súper complejo esa ley, ¿no es cierto? Entonces estamos violentando el derecho al trabajo. Pero bueno, o sea, aquí, en el mundo en general pisoteamos y deshacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? La siguiente, condiciones justas y equitativas. ¿A qué nos referimos la equidad? La igualdad. La igualdad de derechos. Como tú tienes derecho a estudiar, yo también tengo derecho a estudiar, pero no se da ese tipo de situaciones. Si ustedes se dan cuenta, no hay esa equidad y a ustedes que están estudiando les costó volver a estudiar. No hay esa equidad de que uno puede coger y golpear la puerta y decir, yo también quiero educación de calidad, no de cantidad, sino de calidad, porque la calidad es lo que te hace cambiar como ser humano. Estoy exigiendo mis derechos como ciudadano. No es que estoy pidiendo o mendigando un derecho, estoy exigiendo porque nosotros somos los mandantes. Nosotros somos jefes de Lazo, somos gentes de la asamblea, somos jefes de los policías, somos jefes del ejército, nosotros como mandantes. Nosotros podemos votarles, pero lamentablemente es todo lo contrario. Ellos se creen jefes de nosotros. ¿Sí se han dado cuenta? Ellos se creen dueños de nosotros. Y eso está muy mal, ¿no? Tenemos que exigir nuestros derechos. Otro derecho fundamental en la segunda generación fue a la salud, a la educación y a la alimentación. ¿Qué significa esto? La salud es fundamental. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que no tengamos un seguro social y tengamos un accidente. Tenemos que ir a un hospital público. Pero ¿qué pasa en el hospital público? O sea, preferible te mueres en casa, porque en el hospital público yo te quitan el riñón, ¿no es cierto? Entonces, miren las situaciones y las circunstancias de la desigualdad de oportunidades. Tú tienes aquí en el Ecuador que pagar por una educación carísima para que te den calidad, ¿no es cierto? Tienes que pagar demasiado dinero para que te den buena salud. Y tienes que pagar buen dinero para que te den buena alimentación. Y eso es injusto, porque los derechos fundamentales universales dice todo lo contrario. Por eso es acorde a un numeral. Miren, después de educación viene a la calidad de vida. Nosotros tenemos el reglamento del buen vivir. No sé si escucharon, ¿no? Hay el reglamento del buen vivir. Les invito a que lean. Ahí dice todos los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos ecuatorianos. ¿Sí? No sé si se acuerdan, bueno, en esa época, Freddy Ehlers, ¿se acuerdan el Ministerio del Buen Vivir? Bueno, Freddy Ehlers sí para mí fue chistoso, ¿no? Era el ministro de los árboles, iba a abrazar árboles, eso ya, ese ministerio sí era de gana, ¿no? Porque para eso hay el Ministerio de Derechos Humanos. Pero la calidad de vida, ¿a qué se refiere? Tener una adecuada vivienda, tener un adecuado sitio donde vivir, ¿sí?
tener una adecuada educación, tener una alimentación, tener servicios básicos, ¿sí? Servicios básicos. Muchas partes del Ecuador no tienen servicios básicos. No los tienen, no tienen agua, no tienen luz, no tienen alcantarillado. Pongámonos un ejemplo, los que vivan en Guayaquil. En Guayaquil viene el invierno, Dios mío, eso parece Venecia. Pues faltan nomás las góndolas y cantar en francés, ¿no? ¿No es cierto? Porque ya, chuta, pero vayan a ver a San Borondón. San Borondón tiene río propio. O sea, chuta, ¿qué pasó? Es por la desigualdad que hay en nuestro país y en nuestro territorio, ¿cierto? Lamentablemente yo vi un video recientemente que en Guayaquil se inundó y los niños que no tenían piscina se metían en plena calle a nadar. Correcto, porque el alcantarillado en Guayaquil siempre fue bastante nulo, bastante negativo, ¿cierto? Aquí en Quito, bueno, es más, el alcantarillado es muy bueno, casi nunca se inunda, pero ¿saben cuál es el problema de Quito? El tránsito. El tránsito, ustedes se pueden demorar 1 hora en cruzar una cuadra. Así de simple, 1 hora. Y eso también perjudica a la calidad de vida, ¿no? El beneficio, otro de los beneficios es a la cultura, al arte y a la ciencia. ¿Qué significa esto a la cultura, al arte y a la ciencia? Nosotros tenemos derecho a entrar a un museo gratis, gratis. Y usted va a un museo, le cuesta 2,50, $3, $5. Están violentando nuestros derechos. Violentan nuestros derechos porque establece derechos universales que tenemos el beneficio a la cultura, al arte y a la ciencia. O sea, el Ecuador hace todo al revés, ¿no es cierto? Todo al revés. Otro que es fundamental que este gobierno lamentablemente pisoteó, la orientación y la formación profesional. La orientación y la formación profesional. ¿Qué significa esto? La formación profesional es del derecho a la universidad pública, de calidad. ¿Y qué hizo este gobierno? Quitó el derecho a la universidad pública. Sí nos damos cuenta porque quitó varios recursos a la universidad. No puede hacer eso, está violentando los derechos. Otro punto bastante fuerte que tenemos que tener en especial consideración es el trabajo a los ancianos, a los niños y a las madres solteras. ¿Sí? Pero no lo hay. Estamos pisoteando, miren, son 2 generaciones de derechos universales, derechos fundamentales que todo el mundo lo rige, pero en Ecuador existen los derechos. Tenemos una constitución con derechos la mejor de Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? No la sabemos aplicar como se debe. No la sabemos aplicar, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que la autoridad competente, sí, la autoridad competente lo niega, pero ojo, la autoridad competente es puesta por los mandantes. ¿Quiénes son los mandantes? Somos nosotros. Y nosotros hacemos y deshacemos lo que queramos, pero ese es el problema. Salgamos a la calle y nos ponen 50 militares a que nos echen gases, ¿no es cierto? Entonces están violentando el derecho fundamental a la movilidad y a la libre protesta y huelga. Sí se dan cuenta, pero violentamos los derechos. Si nosotros nos iríamos a cortes internacionales, ganaríamos, pero no lo hacemos. ¿Sí? Listo, mis queridos estudiantes, seguimos la próxima clase de ciudadanía. Me gustaría quedarme de largo, pero ya mismo se apaga la aplicación. Un gusto, nos vemos a la siguiente hora. Que les vaya muy bien, una linda noche. Gracias, estudiantes. Hasta luego, que les vaya muy bien. Bienvenidos y gracias.